Buenos días, niñas y niños. Bienvenidos al aula virtual. El día de hoy vamos a escribir un agradecimiento a quienes nos ayudaron en nuestros aprendizajes. Pero recuerda que en las actividades anteriores recordaste lo aprendido durante este año en Aprendo en Casa. ¿Qué fue lo que más te gustó aprender? ¿Cómo te sentiste y cómo te sirve lo que aprendiste en tu vida diaria? También identificaste a las personas que te apoyaron para seguir aprendiendo. ¿Te acuerdas que cuando enviabas el video se podía evidenciar, ¿no?, la participación de tus familiares, ¿no?, a través del diálogo que ustedes realizaban? Pues bien, es momento de agradecerles. Para ello, nuestra meta va a ser escribir cartas de agradecimiento para las personas que te apoyaron en tus aprendizajes. Pero, ¿qué características o criterios vas a tener en cuenta para lograr la meta? Tienes que planificar tu escritura considerando para qué y para quiénes escribir. Escribir ideas en torno al tema. Utilizar correctamente las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas. Revisar la escritura y con ayuda de un familiar puedes mejorarla para que se entienda y comunique lo que quieres decir. Recuerda que un texto se tiene que evidenciar la coherencia y cohesión. Ahora te compartimos cómo escribió Marty sus cartas de agradecimiento a las personas que lo acompañaron y ayudaron en sus aprendizajes. Observa detenidamente cómo se presenta la siguiente información. Tenemos dos cartas. La primera carta dice: Lima, 18 de diciembre del 2020. Querida familia, quiero agradecerles por haberme acompañado todos los días para realizar mis actividades de Aprendo en Casa y por ayudarme a compartir mis trabajos con mis compañeros, compañeras y profesora. Los quiero mucho. Marvin. La siguiente carta dice: Lima, 15 de diciembre del 2020. Querida profesora Rocío, le escribo esta carta para agradecerle por haberme enseñado y acompañado en mis aprendizajes este año. Gracias por sus llamadas y mensajes. Me motivaron a seguir aprendiendo y por su paciencia y cariño. Su alumno que la quiere, Marvin. Pues bien, ahora sí es momento de analizar la estructura que tiene una carta. Pero ustedes son los que tienen que descubrirla. A ver, ¿qué les parece si iniciamos con la primera carta? Dice: Lima, 18 de diciembre de 2020. ¿Qué parte de la carta será cuando se escribe Lima, 18 de diciembre de 2020? Muy bien, por ahí me dicen la fecha, excelente. Luego tenemos que inicia el texto diciendo: querida familia. ¿A quién está dirigido? A la familia, ¿verdad? Y en este caso, si comparamos, querida profesora Rocío, ¿será su familia? No, ¿verdad? Las dos cartas, como vemos, una está dirigida a la familia y la otra está dirigida a la profesora. Y ahí podemos ver ya cuáles son los elementos que tiene una carta. Pero recordemos que la carta tiene un propósito. Tenemos la fecha, luego tenemos, ¿no?, el saludo y a quién está dirigido, porque cuando saludamos ya sabemos a quién va a estar dirigido la carta. Ahora dice: quiero agradecerles por haberme acompañado todos los días para realizar mis actividades de Aprendo en Casa y por ayudarme a compartir mis trabajos con mis compañeros, compañeras y profesoras. ¿Qué parte de la carta será lo escrito? Esta parte. Muy bien, por ahí me dicen el cuerpo de la carta, ¿verdad? El cuerpo de la carta, el contenido de la carta, ¿no? Pero en este contenido, ¿qué está expresando Marvin? Está expresando sus ideas, sus emociones, ¿no? Y está agradeciendo. ¿Por qué? Porque su familia le apoyó, ¿no? Le apoyó. ¿Y en qué momento le apoyó? Cuando él tenía que enviar sus evidencias, cuando él tenía que aprender, ¿no?, a través de repente de la plataforma, de la televisión y de las actividades enviadas por la maestra. Muy bien. Una vez que terminó de escribir el contenido o el cuerpo de la carta, ¿qué menciona? Los quiero mucho. Muy bien. ¿Y esto a qué parte o a qué elemento de la carta corresponde? ¿A qué parte? Pues bien, a la despedida, ¿verdad? Y finalmente escribe el nombre. ¿Quién escribe el nombre? Marvin. Pues bien,
Ya hemos identificado cuáles son los elementos de una carta. Luego de haber leído lo que escribió Marty, conversa con un familiar de qué tratan los textos. Ayúdate respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué escribió Marvin? ¿Para quiénes escribió Marvin? ¿Para qué escribió Marvin? ¿Sabías que la carta es un texto que sirve para poder comunicarnos con otras personas, para poder contarles algo, para poder agradecerles, para poder expresar lo que sentimos? Y recuerda que también en las cartas se considera el lugar y fecha, ¿no? Y saludos como el cuerpo, la despedida y la firma. Planifica tu escritura y escribe las respuestas teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Y cómo lo voy a escribir? Con ayuda de un familiar, organiza tus primeras ideas en tu cuaderno u hoja de reuso. Piensa y escribe mensajes para agradecer a tu profesor, profesora o a tu familia. Recuerda los elementos de la carta, ¿no? Recuerda que tiene que tener el lugar, muy bien, ¿qué más? El nombre de las personas, a quién va a estar dirigido. ¿Qué debe haber también dentro de la carta? El cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, porque ahí vas a escribir a quiénes quieres expresar este agradecimiento. Luego, ¿qué debe haber en la carta? Las palabras de despedida. Muy bien, las palabras de despedida. Y finalmente, se culmina la carta con la firma, ¿no? La firma de la persona de quien está escribiendo la carta. Entonces recuerda que en la carta que vas a escribir tienes que tener en cuenta estos elementos que acabamos de mencionar. Ahora escribe la primera versión de tu carta de agradecimiento en tu cuaderno u hojas de reuso. Puedes apoyarte del texto que escribió Marvin, ¿no? Léelo las veces que deseas. Recuerda también que tienes que revisar con ayuda de un familiar la primera versión de tu texto, ¿no? Y en tu texto tienes que tener en cuenta el lugar y la fecha, el nombre de las personas, para quién está dirigida las cartas, recuerda eso. Menciona las ideas de agradecimiento, considera la despedida y coloca también tu nombre al finalizar la carta. Escribe la versión final de tus cartas de agradecimiento en tu cuaderno u hoja de reuso. Recuerda usar las mayúsculas para los nombres y al iniciar tu texto. Además, coloca el punto al finalizar las ideas. Recuerda también que cuando estás escribiendo la carta puedes enviarlo, ¿no? Para poder brindarte orientaciones o retroalimentarte. Y finalmente vas a tener que autoevaluarte. Por ejemplo, ¿planifiqué mi escritura considerando para qué y para quiénes escribiré? Bien, escribí ideas en torno al tema, utilicé correctamente las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas, revisé mi texto. Pues bien, recuerda que tienes que revisar tu texto tiene que tener coherencia y cohesión y tienes que tener en cuenta que en tu texto se tiene que evidenciar los elementos que tiene una